Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. ¿Estás buscando expandir tu equipo globalmente? Deel es la plataforma en la que confían más de 35,000 compañías para gestionar la contratación y la nómina a nivel global, asegurando el cumplimiento legal en más de 120 países. Simplifica tu expansión y el manejo de equipos internacionales con Deel. Visita deel.com/línea, es decir, del.com/línea, o ingresa al link de la descripción y descubre cómo Deel puede convertirse en tu plataforma de gestión de talento para siempre. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les traigo una entrevista especial con Nicolás Aldías, analista senior para Latinoamérica en The Economist Intelligence Unit. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Nicolás, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia del podcast. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, mi primera pregunta es, en esta semana tan volátil, digamos, con los aranceles de Donald Trump siendo lanzados, ¿cuál es, a grandes rasgos, en tu visión, el impacto que podemos esperar para América Latina, para un país como Argentina o Brasil, desde donde están parados hoy en el Mercosur? Bueno, la primera cosa es que esto fue un shock, ¿no? Que el mundo no pensaba que Trump va a poner aranceles tan altas a los mercados en todos los países. Como en China ahora tenemos un tasa arancelaria media ponderada a 63% de 10%. Es un gran golpe al comercio entre Estados Unidos y China. Y otros países en Asia también, como Vietnam, como Camboya, como Indonesia, ellos tienen aranceles enormes que va a dañar mucho el comercio entre Estados Unidos y esos países. América Latina en comparación tiene un leve aumento de los aranceles. La gran mayoría de países tienen un arancel de 10% y eso es el mínimo global de la administración de Trump. Entonces ahí estamos como favorecidos. Ahora vamos de un tasa de arancelaria promedia en Estados Unidos de 2,3% a casi 26%. Entonces, si ves eso, ves a América Latina teniendo 10, estamos favorecidos y por esa razón es posible que vamos a ser un ganador. En el sentido que los inversores van a ver a América Latina como una región más competitiva de Asia, que normalmente fue el mercado que nosotros competimos para inversión americana. Pero esto va a llevar años para tener efecto. Entonces, en el corto plazo va a dañar la economía en América Latina. No hay duda en eso, pero podía ser peor y no fue tan mal en comparación. Eso es la primera cosa. Y después, en un segundo plano, en el más inmediato plazo, tiene que ver con el enfriamiento de la economía global potencialmente, ¿no? Y por ese lado también salir perdiendo. Sí, bueno, por supuesto. Nosotros hicimos un análisis en el Economist Intelligence Unit, a donde pensamos que la economía china, por ejemplo, va a crecer 1% menos que pensábamos antes del anuncio. Y obviamente esto va a impactar a la región. El fondo tenía un análisis que decía, por ejemplo, si la economía china crece menos de si baja un 1% de crecimiento, eso va a afectar países como Chile y Perú con un decrecimiento de 0,2 o 2,3%. Entonces, por supuesto, la región va a haber menos crecimiento y además la economía de Estados Unidos probablemente va a haber menos crecimiento este año. Ya nosotros vemos que el crecimiento de Estados Unidos va a ser menos de 2% este año y seguramente va a ser menos de eso todavía. Y esto va a impactar especialmente países como México, países que son parte del espacio de libre comercio en el Caribe y Centroamérica, ¿no? Que exportan mucho a Estados Unidos bajo un régimen de libre comercio ahí. Para los demás países en América Latina, vamos a ver, para mí pienso que el efecto China es mucho más importante sobre el crecimiento de los países en Cono Sur, inclusive Argentina, porque obviamente China es un gran mercado para las exportaciones agrícolas como soja y además para países como Brasil, el hierro, para Chile el cobre. Entonces vamos a ver qué pasa ahí con la economía china. Para mí, para la mayoría de países en América del Sur, eso es más importante que Estados Unidos en el corto plazo.
Y si pensamos en Argentina y Brasil, en el corsé de restricciones que puede implicar el Mercosur, ¿ves alguna posibilidad de que se junten Lula y Milei, por ejemplo, y busquen encontrar una salida conjunta para decir, propongámosle esto desde el Mercosur a Estados Unidos, o es utópico pensar en eso? Digo porque en estos días se reunió el canciller argentino con Lutnick, ¿no? Ya no creo que eso va a pasar. La primera razón es que la relación entre Milei y Lula casi no existe. Eso es el primer problema. Segundo, para Milei, probablemente él ve la relación con Estados Unidos y Brasil y Argentina como competencia, ¿no? Él quiere tener las mejores relaciones posibles con Estados Unidos y él ha decidido que Argentina tiene no oportunidad, pero como tiene la opción de salir del Mercosur, si ellos podían tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, de mi entender, no hay mucha posibilidad que Lula y Milei van a coordinar una propuesta de Estados Unidos. Además de eso, más importante todavía es que mucho depende de qué va a pasar con Lula en 26, ¿no? En la elección que viene. Y parece que Lula y PT va a tener muchos problemas en 26. Según las encuestas, Lula está con una tasa de aprobación muy baja. Entonces, para Milei, si está mirando más allá de este año, probablemente piensa, bueno, voy a tener un aliado en Brasilia. Y ahí podemos hacer algo más coherente, ¿no? Con Estados Unidos. Un tratado de Mercosur, ¿no? No solamente Argentina compitiendo con Brasil para tener mejores acceso al mercado de Estados Unidos. Entonces, si ves como más allá de short run, more medium run, pienso que Milei probablemente va a esperar hasta un nuevo gobierno de Brasil entrar en el poder. Probablemente de la derecha, parece. Y pasando un poco más al plano general de Argentina y cómo la estás viendo desde afuera y el experimento reformista de Milei y el cambio de rumbo que estamos viendo, ¿cuáles son tus principales dudas o preocupaciones en torno al éxito o no de Milei? Y obviamente cuánto entra esto a perjudicar el proyecto Milei, ¿no? El nuevo clima internacional. Bueno, la primera cosa es que va a pasar con el tipo de cambio, ¿no? Ahora tenemos el nuevo acuerdo con el fondo. Ahora sabemos que va a ser 20.000 millones. Al menos los técnicos dicen eso. Vamos a ver qué dice el Consejo Ejecutivo, ¿no? Ellos van a decidir finalmente si eso pasa o no. Pero asumimos que es 20.000 millones de dólares. Es un gran aporte a la Argentina y un voto de confianza en Milei. Entonces, eso ayuda mucho a que Milei puede mantener su política de reforma por mercado y tiene la confianza no solamente del fondo, pero de los inversores. Entonces, eso es una cosa que va a favorecer a Milei. Pero un parte del acuerdo que parece que va a ser importante es qué va a pasar con el tipo de cambio. Parece probable que el crawling peg de 1% de evaluación por mes va a cambiar, que me parece que es un poco probable que el fondo va a apoyar esa política de Milei. Entonces, la cuestión es qué tipo de política de tipo de cambio va a poner en nuevo acuerdo con el fondo. Ahora, yo pienso que probablemente va a ser parecido a qué pasó con Macri con los exchange rate bands y ahí empezar un proceso para tener un tipo de cambio más liberal en el tiempo. Y Milei dice también que él quiere un tipo de cambio flexible, pero eso va a llevar tiempo. Hay mucho temor, obviamente, en Argentina que esa liberalización del tipo de cambio y levantando el cepo, que parece que, en mi opinión, probablemente va a ser un parte del acuerdo con el fondo, puede generar una devaluación, que puede generar un poquito de inflación también. Y hay miedo que eso puede dañar los chances electorales, la libertad de avanza en octubre. Entonces, esa incertidumbre va a pasar en el corto plazo para Milei, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué está pasando con los aranceles? Hay mucha incertidumbre global ahora y eso no ayuda. Si ves al riesgo país de Argentina ha subido mucho. Creo que está tocando 900 puntos básicos ahora. Entonces eso muestra que no va a ser fácil para Milei salir de este problema.
por razones ajenas de su propio gobierno, ¿no? Un riesgo para Milei con la nueva mapa global de comercio es que su ideología, obviamente, como libertario, hace que él piensa que el mercado es la mejor manera para dirigir la economía. El problema es cuando tenés una potencia como China que no tiene acceso al mercado de Estados Unidos, pero todavía tiene esta gran capacidad de producción industrial, ellos van a fijar o van a buscar nuevos mercados para sus bienes. Y para muchos países van a ver una ola probablemente de importación china. Y muchos países que tienen gobiernos menos libertarios, podemos decir, van a poner como anti-dumping duties, ¿no? Para proteger sus propios mercados. Vamos a ver si Milei ideológicamente está dispuesto a hacer eso. Si él quiere bajar la inflación rápidamente, una ola de importación china puede ayudar, porque ahí, bueno, los precios van a bajar por las importaciones y, bueno, vamos a hacer un boom de consumo. Pero, por otro lado, que vamos a hacer producción local industrial va a sufrir mucho. Entonces hay un gran dilema ahí, ¿no? Para Milei. Vamos a ver qué va a hacer ahí, pero es algo para mirar. Ahora, la otra parte acá que es importante para notar es que esto va a ayudar a Milei en otra manera, porque él va a decir, y ahora va a tener, creo, el apoyo de otros partidos políticos y actores políticos y económicos en el país, con el nuevo mapa arancelaria del mundo y la competencia de China y otros países, pero principalmente de China. Él necesita pasar más reformas en la economía, ¿no? Para ser más competitiva. Menos impuestos, más deregulación, más rápido, para que las empresas argentinas puedan competir. Entonces eso puede dar como un impulso a sus reformas este año y el año que viene. Entonces vamos a ver, eso es la parte buena para Milei, ¿no? Que puede dar ese impulso. ¿Cuán prioritaria pasa a ser la elección de este año en todo este contexto? O sea, ¿cuán adverso podría ser el horizonte si hay un resultado peor a lo esperado? Bueno, sí, eso va a ser muy difícil para Argentina si la Libertad Avanza no aumenta su representación en el Congreso, porque va a ser más difícil para pasar leyes. Ahí como el riesgo país va a ser más alto que pensamos en este momento, porque pensamos que la Libertad Avanza va a ganar alrededor 35-40% del voto. Parece que las encuestas muestran eso, ¿no? Y además probablemente nosotros pensamos que finalmente va a ser un acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO para tener una lista única para entrar a esa elección. Entonces, en ese escenario más benigno que tenemos, pensamos que, bueno, las reformas más grandes y más importantes van a pasar en el segundo parte del mandato, ¿no? Que va a aumentar la confianza de los inversores en la política de Milei, en el futuro de la economía argentina. Pero si eso no pasa, bueno, en la confianza en la economía de Milei y la política de Milei va a ser debilitada. Y entonces ahí los inversores probablemente van a esperar 2 años más para ver qué pasa en 27, creo, es la próxima elección. Si Milei logra, van a ganar otra vez y con más bancas en el Senado y en la Cámara Baja. Entonces es importante para Milei, para la política de Milei, que gana en octubre. Porque si no, bueno, como digo, los inversores van a esperar 2 años más para ver si hay otra oportunidad, para tener suficiente apoyo en el Congreso para pasar leyes más importantes, como reformas al sistema de jubilación, por ejemplo, ¿no? De pensiones. Pienso que eso es clave para la economía argentina, para el futuro de la política de Milei para controlar el gasto del Estado. También tenemos a la vuelta de la esquina el acuerdo y nuevo programa con el FMI. El gobierno dice que los 20.000 millones de dólares que estaría acordado con el staff del fondo sería de libre disponibilidad, que sería un acuerdo sin precedentes y posiblemente el fondo más flexible que hemos visto en la historia, ¿no? ¿Ves que realmente eso pueda suceder? Que el fondo le diga, toma este cheque en blanco y úsalo para lo que quieras y no hace falta que guardes nada para que me pagues a mí. Dudo que eso va a pasar. Porque es una cosa que dice el staff, como decís, ¿no? Eso es una cosa técnica. Y la otra cosa es que dice el Consejo Ejecutivo. Y es una decisión política más de técnica.
no esa decisión para dar libre disponibilidad de toda esa plata. Dudo que eso va a pasar. No es imposible, puede pasar, pero como decís, sin precedentes, eso no ha pasado. Y además, Milei, por supuesto, hice muchas cosas que de fondo ve con buenos ojos, ¿no? Como para acabar con el déficit fiscal y todo eso, ¿no? Para tener una política que fue exitoso para bajar la inflación tan rápida. Pero hay otra cosa que Milei todavía necesita hacer, como digo, para tener una nueva política cambiaria y además para levantar el cepo. Y si tenés la decisión de Milei, ¿no? Probablemente él quiere, por buenas razones, esperar hasta las elecciones para hacer esas cosas, ¿no? Para mantener todo bajo control en estos meses antes de las elecciones. Ahora, el fondo probablemente, en mi opinión, va a decir, no, vamos a dar mucha plata y vamos a dar mucho apoyo, pero necesitas también mostrar un señal a nosotros que estás dispuesto a hacer reformas importantes para la economía argentina, ¿no? Entonces, yo dudo que va a ser un libre disponibilidad. Ahora, una cosa que puede pasar, pienso que es más probable, es que el fondo va a dar más plata que pensábamos en el initial disbursement, ¿no? En el primer tramo. Por ejemplo, Kristalina Georgieva, que es el managing director del fondo, decía, bueno, 8.000 millones parece razonable. Bueno, razonable, bueno, puede ser 10.000, entonces si 8 es razonable, que puede ser más. Entonces ahí pienso que hay más margen en que ellos pueden negociar, pero imaginar que Argentina puede usar la plata como quiera, dudo que eso realmente va a pasar. Te hago la última para cerrar, preguntándote un poco más ampliamente por la región. Tenemos a Milei como la gran excepción derechista en la región, sobre todo en Sudamérica en este momento, pero tenemos elecciones en Chile, Colombia. Brasil me dijiste que anticipás un giro. Me imagino que en Colombia también, pero bueno, si me querés comentar un poco también de Chile, ¿qué están anticipando? Bueno, primero con Brasil no sabemos todavía, no tenemos un call. Parece que la derecha tiene un ventaja en este momento, pero todo puede cambiar. Entonces, en este momento no tenemos un call en Brasil, pero es algo para mirar. En Colombia sí pensamos que el próximo gobierno va a ser de derecha. En Chile también. En Chile pensamos que el próximo gobierno va a ser de derecha también. Probablemente nuestro pronóstico dice que Evelyn Matei de Chile Vamos va a ganar esa elección. Probablemente en la segunda vuelta. Hay un riesgo ahí y es qué tipo de derecha puede ganar. Ahora, yo pienso que un derecha del centro, no centro derecha puede ganar, porque los chilenos ahora quieren un gobierno más pragmático, podemos decir, después de tantos años de reformas fallidas, como 2 intentos a reformar la Constitución, un gobierno de Boric que entró con un gran proyecto para cambiar el país, pero no logró eso. Entonces, los chilenos quieren algo más pragmático, podemos decir. Pero hay un riesgo también que un candidato como Johannes Kaiser, ¿no? Un libertario muy parecido a Milei, puede como surgir como un candidato viable. Ya ves en las encuestas que tiene como casi 20% de apoyo. Es mucho, de la nada. De repente surgió. Entonces todo puede cambiar muy rápido en Chile, como todos países, gracias en parte a las redes sociales que ha cambiado totalmente la mapa política, ¿no? Que un tipo puede surgir casi de la nada a ser un candidato viable. Entonces, para mí la cuestión en Chile no es tanto si hay un gobierno de derecha, es qué tipo de derecha puede ser. Y además creo que en muchos países en la región vamos a ver un giro a la derecha también, ¿no? Como digo, en Chile, en Colombia. No puedo decir si Brasil va a tener un gobierno de derecha todavía, pero parece cada vez más que Lula está más debilitado en las encuestas. Entonces, en Perú el próximo año también va a tener elecciones. Parece que un gobierno de derecha también puede ganar ahí. Ahora, ¿qué tipo de derecha en Perú? También es otra cuestión, ¿no? Es siempre la cuestión ahora, ¿no? Es si es derecha en muchos países, ¿qué tipo de derecha? ¿Una derecha populista como Milei o un centro derecha como Matei, ¿no? Entonces vamos a ver, es interesante, no sé, pero pienso que en la mayoría de las elecciones vamos a tener un gobierno de derecha en los próximos 2 años. Y entonces Milei no va a ser solo, va a tener aliados. Pero aliados, como tipo Matei va a ser un aliado, pero no
tan cerca, ¿no? No va a ser muy favorable a todas las políticas de Milei, porque Evelyn Matei es un poquito más liberal en cosas sociales en comparación de Milei. Sí, y no necesariamente que sea la región se pinte más de derecha, digamos, necesariamente implique mayores beneficios en la relación con Estados Unidos, ¿no? Va a haber matices. Sí, ser de derecha no es suficiente, ¿no? Con Trump. La cosa con Milei que es interesante es que Milei es como un superstar de derecha en el mundo. Es un tipo único, ¿no? Es muy parecido a Trump en el sentido que tiene una personalidad muy grande, tiene una mirada muy anti-woke como Trump, está desafiando la izquierda abiertamente como Trump. No veo a un candidata como Evelyn Matei haciendo la misma cosa. No veo que como ella puede ser un derecha más pragmático, como decía, ¿no? Kaiser, por ejemplo, en Chile es diferente. Parece que el Kaiser está en esa línea de Trump y Milei, ¿no? Que tiene una política muy, muy, muy dura con la izquierda mundial y local, ¿no? Pero hay otro derecho, como digo, que es más pragmático, que no veo que ellos van a hacer esas cosas. Chile es un caso interesante porque Boric es un gobierno de izquierda, pero en comparación con otros gobiernos de izquierda como Petro en Colombia, por ejemplo, es mucho más pragmático, ¿no? Petro es mucho más ideológico en su mirada global. Entonces parece que los chilenos quieren algo más pragmático, pero como digo, la política ahora puede cambiar día por día. Sí, la política y la economía y el comercio global, evidentemente. Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá en el podcast con toda la audiencia. Te súper agradezco y seguimos en contacto. La Fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. ¿Qué decirles? ¿Qué semanita tuvimos, no? El riesgo país arranca este lunes en 925 puntos, es decir, 365 unidades por encima del valor mínimo de 561 puntos que llegamos a registrar en enero de este año. Un informe publicado por Quantum Finanzas a media tarde del viernes recogía que el rendimiento soberano de Argentina a 10 años es de 12,7%, contra un 6,5% de Brasil, un 6,1% de Colombia, un 5,7% de México, un 5,3% de Paraguay y un 4,8% de Chile. No obstante, estamos lejos de Ecuador, que está rindiendo un 30% ante el temor latente del mercado respecto de que el 13 de abril vuelva al poder el correísmo si es que se impone en el balotaje la candidata Luisa González, que llega como favorita a la segunda vuelta. Por otro lado, un estudio de GMA Capital, también publicado el viernes, reseña que los BOPREALES una vez más se mostraron resilientes al ruido. En lo que va de 2025, estos bonos lideran la tabla anual de los instrumentos argentinos con un alza de 2,5% en dólares, siendo el único activo que ha generado ganancias en moneda duro. Según el documento, estos instrumentos se han visto sostenidos por una mejor percepción de pago que el resto de la deuda hard dólar. La razón, sus vencimientos toman lugar dentro del mandato de la actual administración y se espera que 3.500 millones de dólares del monto vigente actual, que es de 8.500 millones de dólares, será rescatado por el Banco Central o utilizado para el pago de impuestos. Además, se han visto beneficiados por la expectativa de una mayor liquidez en dólares de la mano del FMI y otros organismos internacionales. En segundo término, GMA Capital subraya que los globales y bonares más cortos, que destacan por un menor tiempo de recupero, también han resaltado dentro de la curva soberana. Mientras que el GD29 y el GD30 sufrieron pérdidas de 4,7% y 5,7% respectivamente en los últimos 90 días, el resto de la curva promedio caídas por 8,5%. Haciendo un repaso rápido de lo que es renta variable, hemos visto al Merval cerrar la semana pasada por debajo de los $1.600. De hecho, en lo que va de 2025, su precio ha mermado más de 26% en moneda dura. El último viernes, las acciones argentinas sufrieron una paliza en Wall Street en medio de la volatilidad que se disparó por los aranceles de Trump. El ADR de YPF bajó 10,6% intradiario y el de Galicia hizo lo propio 10%. Hecha esta introducción, ahora sí vamos a pasar a los entrevistados de esta columna, ya que hoy tenemos un super lunes de invitados. Queríamos traerles
traer gente que hable del mercado local, pero también de emergentes y de bonos de potencias mundiales. Vamos a empezar por la pata argentina, ya que tenemos el enorme gusto de estar en contacto con Tobías Pescovich Balbani, quien es economista de Facimex Valores. Tobías, bienvenido a La Fija, es un placer tenerte acá. En primer lugar, me gustaría consultarte a qué atribuís el derrumbe que vienen teniendo los bonos argentinos. Creo que el flojo desempeño de los bonos soberanos en dólares responde en gran medida a factores más bien externos que idiosincráticos. Si bien es cierto que el Banco Central vendió dólares con fuerza a partir de la segunda quincena de marzo, la semana pasada quedó muy en claro que estamos ante un escenario internacional muy desafiante, con una clara aversión al riesgo y en un contexto en el que los anuncios de los nuevos aranceles llevarán a Estados Unidos a un nivel de proteccionismo que no veíamos desde la Primera Guerra Mundial, como para tener cierta magnitud de los anuncios de la semana pasada. Después, si miramos la dinámica en lo que va del año, el riesgo país de Argentina subió en torno a 300 puntos básicos, mientras que los spreads de países emergentes high yield, es decir, emergentes de mayor riesgo, subieron entre 80 y 90 puntos básicos aproximadamente. Es decir, que Argentina se movió al compás de los países emergentes, siempre recordando que Argentina suele sobrereaccionar con respecto al resto de los países emergentes o de la región. Pues ya pensando hacia adelante, desde Facimex estamos constructivos con globales y sujeto a lo que pase estas semanas en el escenario global, por el momento seguimos esperando que Argentina pueda refinanciar los vencimientos de capital de julio, aunque bueno, lógicamente estamos menos convencidos que hace unas semanas atrás. Y en términos de estrategia y quizás con un horizonte más de mediano plazo, nuestro topic dentro de los globales sigue siendo el GD41, que por su alta convexidad es el instrumento que deja retornos más altos ante distintos escenarios de convergencia a otros países. Y después, con un horizonte quizás más de corto plazo, también vemos atractivo en ganar exposición a GD30, apostando por un aplanamiento de la curva de los globales ante la eventual mejora de las reservas netas que va a tener el Banco Central en el marco de un nuevo acuerdo con el FMI. En los últimos días se viene discutiendo bastante en el mercado si hay o no pesos para correr al dólar. Al mismo tiempo estamos viendo colocaciones de deuda en pesos a corto plazo. Esos pesos que están hoy en día en bonos, ¿podrían en caso de desarme ir hacia el dólar? Desde mi punto de vista, la rotación de instrumentos en pesos a dólares es una decisión de portafolio que depende más bien de los incentivos de tasas, de las expectativas de devaluación o incluso del nivel del tipo de cambio real, entre otros factores, más que de la duration de los bonos en pesos, ya que esta rotación puede darse desde instrumentos cortos o desde instrumentos largos. Por lo tanto, no veo un tema crucial en la duration de los bonos en pesos, sino que ese riesgo de dolarización de carteras, que suele tomar impulso en años electorales como el actual, va a depender más de los factores que te mencionaba recién. Sin embargo, es cierto que los plazos de adjudicación en las licitaciones de deuda en pesos acortaron en los últimos meses, ya que el Ministerio de Economía comenzó a concentrar las colocaciones en LECAP cortas. Aún así, no estoy viendo un efecto bola de nieve en términos de vencimientos, sobre todo cuando el Tesoro no necesita financiamiento neto al contar con equilibrio fiscal. De hecho, si agregamos un poco de perspectiva y miramos la serie histórica de los vencimientos de deuda en pesos a 3 meses vista, estos permanecieron estables en términos del PBI en los últimos meses y de hecho muestran una caída importante con respecto a los niveles que teníamos, por ejemplo, en 2023. Sin olvidar que en el medio, a lo largo del año pasado, tuvimos la migración de los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro. Además, hay que tener en cuenta que aproximadamente la mitad de la deuda en pesos está en poder del FGS, el Banco Central y bancos públicos, y que, según nuestras estimaciones, un cuarto de los vencimientos hasta las elecciones están en poder de estos entes públicos. ¿Y cómo armarías hoy una cartera en pesos para quien busca protegerse de un eventual salto del dólar? Para carteras de cobertura cambiaria, nosotros estamos recomendando soberanos y corporativos Dollar Link, donde estos últimos tienen rendimientos positivos e incluso superiores a los soberanos, pero también pueden contar con una liquidez más acotada. En cambio, los sintéticos que combinan futuros y LECAP, si bien tenían atractivo hace unos meses, creo que actualmente quedaron relativamente caros a mi juicio, sobre todo porque tienen rendimientos marcadamente negativos a lo largo de toda la curva. Después, dentro de lo que es soberanos Dollar Link, nosotros estamos priorizando el tramo hacia fines de 2025 o principios de 2026, ya que estos instrumentos operan con rendimientos relativamente neutros y también porque creemos que el gobierno buscará mantener cierta estabilidad cambiaria hasta las elecciones. Justamente las principales consultas que recibimos últimamente giran en torno al futuro de la política cambiaria. Si bien es probable que haya modificaciones en el esquema cambiario en el marco de un nuevo programa con el FMI, nosotros no esperamos ningún cambio disruptivo, especialmente cuando el programa económico viene dando resultados en términos de desinflación y de recuperación de la actividad, y también al considerar que ya estamos a pocos meses de las elecciones. Después, si uno mira las metas estructurales que se fijaron en las últimas revisiones con el FMI, es probable que haya avances para remover el dólar blend y también un sendero para el levantamiento gradual de los controles cambiarios. Y con respecto al tipo de cambio oficial, yo no estoy del todo seguro si se va a mantener el crawling pega al 1% mensual. De
De hecho, luce factible que vayamos hacia un esquema de flotación entre bandas cambiarias, ya que si uno mira los distintos esquemas cambiarios posibles, al menos en términos teóricos, ese sería el siguiente paso para ir ganando flexibilidad, que es algo que seguramente exija el fondo en el marco del nuevo acuerdo. Pero aún en ese caso, me imagino un esquema de bandas cambiarias angostas, tal vez centradas alrededor de lo que es el dólar de exportación y que luego vayan ampliándose gradualmente. Es decir, me imagino un esquema consistente, un escenario en el que el gobierno busca mantener cierta estabilidad cambiaria. En este contexto volátil, ¿dónde ves un refugio para un inversor que busca tener activos en dólares del mercado argentino? Al considerar activos en dólares argentinos, tenemos tres grandes asset class: los bonos soberanos, los bonos provinciales y los bonos corporativos. Si bien creo que hay más potencial para la compresión en soberanos, para un inversor conservador, sumar exposición a corporativos luce la estrategia ideal para devengar cupones con baja volatilidad. Dentro de este universo, nosotros venimos recomendando instrumentos más bien largos con vencimiento después del 2030, donde destacamos a Vista Energy 2035, Telecom 2031 e YPF Luz 2032. Son créditos que pertenecen a empresas con buen desempeño operativo, bajo apalancamiento y excelentes niveles de cobertura, a la vez que consideramos que están en niveles atractivos. También suscribir un fondo en dólares que tenga exposición a créditos corporativos y T-bills puede ser útil para un inversor conservador sin la necesidad de asumir riesgos a un crédito puntual. Después, ya saliendo de lo que son las obligaciones negociables, creo que Santa Fe 2027 es una opción interesante. Un crédito que a mi juicio tiene mínimo riesgo de incumplimiento y que de hecho hoy opera con spreads que están más alineados a créditos corporativos que el resto de las provincias. Hay que tener en cuenta que Santa Fe es una provincia que tiene deuda neta negativa, tiene un perfil de vencimientos totalmente despejado y además tiene prudencia fiscal, ya que cerró el año pasado con superávit. Después, con una cuota más de riesgo pero también mayor retorno, puede tener sentido comprar BOP real y quedar expuesto a un instrumento que permite recuperar la totalidad de la inversión bajo la presidencia de Javier Milei. Y dentro de este universo, nosotros estamos destacando el Strip B del BOP real 2027. Tobías, para cerrar te pregunto, ¿cuál recordás como el peor trade de tu vida? ¿Cuál como el mejor trade de tu vida? En lo personal no estoy minuto a minuto mirando la comitente, digamos, sino que me considero más como un inversor de mediano a largo plazo. A ver, arrancando por la negativa, venimos de una semana bastante áspera, pero bueno, en términos generales no recuerdo un trade puntual, sino que me acuerdo más bien del momento de mercado que implicó las PASO del 2019. Yo en ese momento acababa de recibirme como economista y en esos años empezaba a incursionar en lo que es el mercado de capitales, por lo que la pérdida de capital no fue tan importante, pero probablemente lo haya sido en términos relativos. Y después, en cambio, el mejor trade creo que sin dudas fue haber comprado L30 en 25% de paridad y haber seguido sumando en 30-35. Hoy ya no tengo tenencia de ese bono, ya me pasé a lo que son globales largos, pero bueno, creo que sin duda fue una de esas oportunidades que a veces te brinda Argentina cada tantos años, siempre teniendo en claro que el 2024 fue un año totalmente atípico, con los bonos y acciones duplicándose en dólares, incluso teniendo los mejores desempeños a nivel global. Tobías, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo. Y ahora, sin escalas, vamos a hablar un ratito con Marco Oviedo, quien es mexicano pero está radicado en Brasil. Marco es analista para América Latina en XP Investment. Marco, me gustaría pedirte un análisis sobre lo que pasó en los últimos días y en particular de cómo estás viendo a emergentes. También me gustaría saber qué instrumentos te parecen acordes en este contexto para un inversor conservador y para uno agresivo. Antes de contestar, quisiera dejar en claro que este comentario en ningún momento es un consejo para comprar o vender activos de inversión, de portafolio, ya que no soy asesor, no tengo ni la certificación ni las credenciales para ello. Dicho esto, pues lo que hemos visto en el mercado de bonos es una caída generalizada de precios, sobre todo los denominados en dólares, que pues se han colapsado en línea con lo que ha pasado en el high yield de Estados Unidos, con base en el pesimismo que ha estado centrado en los mercados, ¿no? Con expectativa de que la economía de Estados Unidos entre en una etapa de estanflación, de poco crecimiento y alta inflación. Esto ha sido en todos, la mayoría de los países, ¿no? Esto ha sido en Europa emergente, África y América Latina, ¿no? En los bonos locales, estos sí se han beneficiado, es decir, ha habido un aumento de precio, toda vez que las monedas se han depreciado, pero esto ante la expectativa de que la Reserva Federal y más bancos centrales en el futuro reduzcan sus tasas de interés, y esto incluye también a bancos centrales emergentes, y pues las curvas
locales empiezan a incorporar esa información y bueno, los bonos locales pues empiezan a incorporar en sus precios esto, ¿no? Y eso hace que los precios aumenten en moneda local, pero bueno, las monedas empiezan a depreciarse, digamos el valor en dólares de estos bonos pues de todas formas pierden un poco de valor, ¿no? Entonces es difícil decir si hay ganadores o perdedores en esta jornada, ya que la aversión al riesgo ha sido el principal motivante de los inversionistas y se han ido a activos de refugio que principalmente pues son los bonos del Tesoro norteamericano. Ahora, ¿qué activos latinoamericanos puede haber oportunidades para un conservador y un agresivo? Al final yo creo que depende de cuál es la expectativa que tengamos, ¿no? Todavía hay muchas dudas. Si tú escuchas a lo que dijo Powell esta mañana, es que pues, hay que esperar, todavía tener más información. La duda que tenemos en los mercados es si esto de los aranceles es temporal o permanente. Si realmente Trump está usando esto como una estrategia de negociación o realmente es una política pública, ¿no? Dicho sea esto, que si estás pensando que esto es temporal, pues yo creo que hay muchos activos que se abarataron y que podrían ser compra en los siguientes días, ¿no? En la mayoría de los activos, ¿no? Y podrían recuperarse más adelante, ¿no? Si esto es permanente, pues esto va a demorar un poco más y quizá activos un poco más conservadores, que es la renta fija denominada en moneda local con una cobertura en dólares, podría hacer más sentido, ¿no? Nuevamente es muy, muy temprano para dar una posición con mucha convicción, dado que todavía hay muchas preguntas hacia adelante, ¿no? Lo más importante yo creo que en este momento es seguir la respuesta de los siguientes días por parte de los grandes jugadores de Europa, de otros países asiáticos. Digo, lamentablemente China ya respondió con otros aranceles, lo cual es negativo, pero por ejemplo Vietnam está dispuesto a discutir y encontrar un acuerdo, ¿no? Entonces, en la medida que veamos mayor disponibilidad a un acuerdo, las cosas mejorarán. Si esto se traduce en una guerra intensa comercial, las cosas van a seguir con mucha volatilidad. Ahí pasaba por la fija Marco Oviedo de XP Investment, a quien le agradecemos mucho su participación. Y ahora vamos a hablar con el analista español Alejandro de Luis de El Broker XTB. Alejandro, me gustaría saber qué deducciones sacás de lo que vimos estos últimos días en el mercado internacional. Pues la guerra comercial ya, como vemos, no es una amenaza latente, es una realidad que pues está golpeando con fuerza. Ya vimos todos, ¿no? El 2 de abril Estados Unidos impuso aranceles del 34% importaciones China. Ya sabes que esto es pues, un tipo efectivo de más del 50%, un 20% la Unión Europea. Y el viernes pues China ha respondido también que va a aplicar aranceles al 34% a todos los productos estadounidenses. Y bueno, pues el mercado nos ha hecho esperar. Vemos mercados mundiales reaccionando con fuerza y por supuesto Europa no ha sido la excepción. En solo unos días, si tenemos y vemos por ejemplo el gráfico del Stoxx 600 europeo, vemos que ha caído más del 5%, el DAX alemán ha perdido casi el 5%, y esto es un reflejo del temor de un frenazo económico. Pero más allá de la caída de las bolsas, el verdadero mensaje del mercado se está de verdad escribiendo en la deuda. Vemos por ejemplo cómo los inversores están buscando seguridad, han migrado de la renta variable hacia los bonos soberanos, especialmente los más sólidos, y por ejemplo el Bund alemán a 10 años ha bajado de un 2,9 a menos del 2,5 esta semana. Un ejemplo, por ejemplo, si compraste el Bund alemán a mediados de marzo, ahora podrías haber ganado un 3,4 solamente por la subida de su precio. Y lo mismo ha ocurrido con bonos periféricos, ¿no? Los bonos españoles, bonos italianos, el bono español a 10 años ahora rinde el 3,2, el italiano el 3,7, lo que implica que también han sido demandados. Incluso fuera de la zona euro, si miramos, por ejemplo, el Reino Unido o Suecia, vemos que el patrón se está repitiendo. El dinero está buscando refugio y lo está haciendo a través de la deuda pública. Por otra parte, vemos que en la parte de Estados Unidos, el bono estadounidense a 10 años cayó a 3,91%, a su nivel más bajo en 6 meses, mientras que el S&P perdió un 3,8% en un solo día, y el petróleo Brent, por ejemplo, pues también se ha desplomado, casi más de un 7%. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué nos indica? Pues que el mercado ya está descontando una
desaceleración global. No solamente eso, sino que también está anticipando que los bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, van a verse forzados a bajar tipos de interés antes de lo previsto. Y claro, este contexto de nuevo redefine las estrategias de inversión. Vemos a muchos gestores en Europa aumentando su exposición a bonos soberanos de duración media entre 2 y 5 años. También está creciendo el interés en el crédito titularizado europeo, que aún ofrecen buenos retornos. Y en la renta variable vemos que el enfoque se ha desplazado hacia lo defensivo. Vemos, por ejemplo, el sector de utilities, salud, tecnología estable como ciberseguridad, infraestructura digital y demás, pues son ahora sectores más atractivos por su capacidad de resistir en entornos inestables. Mientras tanto, aquí en Europa, ¿qué está todo el mundo mirando? Pues obviamente el Banco Central Europeo, que ahora se enfrenta a una disyuntiva: contener la inflación importada causada por los aranceles o actuar rápido para evitar una recesión. En definitiva, lo que vemos y lo que está ocurriendo no es solamente una corrección a corto plazo, sino que lo que parece es una redistribución global del riesgo, y Europa se está convirtiendo en uno de los epicentros. Por tanto, pues el bono soberano no es solo un instrumento financiero más. En momentos como este, pues parece que es el termómetro de la confianza global. Muchísimas gracias, Alejandro, por ayudarnos a entender lo que está sucediendo. Algunos comentarios antes de despedirme. El bono estadounidense a 10 años arranca esta semana en 4%, tras haber tocado en algunos momentos del viernes, como señalaba el entrevistado, el 3,9%. Y un dato es que el vuelo a la calidad no solo se está viendo a nivel nacional en Estados Unidos, sino también a nivel local. Un artículo publicado el viernes por Bloomberg se refiere al alza de la deuda subsoberana y municipal de distritos estadounidenses. Ahora sí, estimados oyentes, me despido de ustedes hasta el lunes que viene. Esperemos que pase rápido la tormenta. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @faranaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de la Estrategia del Día fue patrocinado por Deel. Gestionar un equipo global no debería sentirse como nadar contra la corriente. Con Deel puedes contratar talento en cualquier parte del mundo, gestionar la nómina internacional y cumplir con las leyes locales. Visita deel.com/línea. Es decir, del.com/línea, o ingresa al link de la descripción y únete a miles de compañías que confían en Deel para gestionar sus equipos por todo el mundo.